Ley de salud mental cuando la familia pide ayuda. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y así es, tenemos que hablar de la ley de salud mental. Por eso ya en este instante quiero que se abran nuestras líneas de WhatsApp 261-300-1600. Y quiero saber de vos. Quiero saber si has pedido ayuda alguna vez por un familiar, por un amigo. No está bien. Necesita ayuda. Necesita estar internado. Algo va a pasar si sigue en libertad. Quiero saber si hiciste ese pedido. Quiero saber cuál es tu situación. 261-300-1600, porque queremos escucharte. Porque hoy imprimí la ley, ¿no? Acá está la ley. Acá imprimí. Subrayé cada párrafo, cada pedacito subrayé. Porque hay muchas cosas interesantes, y sobre todo el artículo 20. Y vamos a puntualizar ahí. El artículo 20. En un ratito lo vamos a leer. Una noche llena de debates, pero también de historias. Por eso queremos escucharte. Nuestras redes sociales también, @NSN Canal 9. Y nos metemos de lleno con lo que la tele nos dejó, porque a raíz de lo que está sucediendo en nuestro país, se abre el debate. Lo que la tele nos dejó, mira. Que hay una ley que le da demasiada libertad o demasiado lugar a la voluntad de un enfermo psiquiátrico sobre su destino. Y hay veces que se podrían evitar situaciones peligrosas si el sistema cuidara más a los enfermos psiquiátricos, porque en lugar de cuidarlos, les respeta su voluntad como si fuera un chico de 3 años que sin saber nadar se quiere tirar una pileta. Bueno, ahí alguien interviene. Sí que estamos muy tristes y mandarle un beso a la familia de Melchor. El resto está en investigación y sí es algo que se podría haber evitado. Esa es la verdad. Si la ley de salud mental fuera de otra manera y cualquiera, la familia de los enfermos psiquiátricos pudieran intervenir antes y no esperar a que pase algo así y ahí recién te ayudan, se podría haber evitado. Está internado, no lo veo hace 6 días, así que no te puedo decir nada más que está en el lugar que tiene que estar después de tanto esfuerzo y ojalá que sea para bien esta nueva internación. No lo he visto, no sé nada para decirte de eso. ¿Esto tiene que ver con que es una internación distinta a la de otras oportunidades? No. Creo que es una medida para que él tome conciencia de por qué está ahí y aquiete su dolor y su cabeza. Así que no creo que sea distinto, es una más. Es una más. ¿Y hay alguna situación en la que vos hayas tenido que participar distinta, sí, en esta oportunidad? Sí, lo voy a contar ahora cuando entre al Senado. No estaba preparada para hacer este móvil y no voy a estar hablando específicamente de mi hijo. Mi hijo no estaba más que en riesgo para sí mismo, solo para sí mismo. Y bueno, ninguna mamá quiere ver a su hijo morir. Hay muchas madres que están peleando al lado mío que ya no tienen a sus hijos y que me dicen que pelean por el mío ahora y los otros. Así que nada más, eso. Un adicto se hace daño a sí mismo, en general, y la mayoría de las veces el adicto se hace daño a sí mismo. Vamos a hablar de un tema que ayer generó mucha conmoción, tuvo que ver con la presencia de Marina Charpentier, la mamá de Chano, en el Senado, pidiendo por favor que revean la ley de salud mental, particularmente el artículo 20, que es la gran fuente de debate acerca de el tipo de consentimiento que se requiere para internar a una persona que está en una situación seria en términos de problemas de ya sea mentales o alguna adicción. Esto decía la mamá de Chano ayer en el Senado. Yo vengo acá solamente para preguntarles a ustedes cómo nos van a ayudar, cómo van a hacer para ayudarnos, porque la ley que tenemos hoy no nos ayuda. Yo tengo posibilidades económicas, yo pude internar a mi hijo un montón de veces en comunidades carísimas, pero tantas madres no pueden hacer eso. Hay un montón de madres que no pueden. Estoy ahora iniciando una batalla legal, mi hijo está judicializado, pero todo el mundo me dice, Marina, tené cuidado, porque cuando vaya el defensor, si va antes de los 60 días, olvídate, se va. Entonces,
¿a quién está defendiendo esa ley que dice que mi hijo se puede ir? Porque quien defiende a mi hijo, que está con una gran depresión. Bueno, pasó también con Tamara Pettinato, en el caso de Felipe Pettinato, donde después de que un médico que estaba en su casa muriera en circunstancias que todavía investiga la justicia, prendido fuego, la cuestión es que Tamara dijo que la ley de salud mental había impedido muchas veces que se impusiera la voluntad de la familia de mantener a Felipe internado. Ahí está, un poco el resumen de lo que sucedió estos días y obviamente estamos en alerta, ¿no? Y hay que visibilizar, hay que escuchar y hay que comprender sobre todo acerca de este artículo, ¿no? Acerca de esta ley, porque la mamá de Chano está pidiendo que se revea, ¿no? Este artículo específico, el artículo 20. En un ratito vamos a desarrollar, pero ya abrimos panel porque saludo al invitado de esta noche, que es Víctor Festa, adicto recuperado, coordinador de Remar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme a este programa. No, gracias a vos, sos un referente de lo que tiene que ver con la protección de mucha gente, ¿no? Que a lo que me refiero, que mucha gente pide tu ayuda, pide tu colaboración para poder salir adelante. Y de eso vamos a hablar esta noche, ¿no? De salir adelante, ¿no? Y ver los recursos que se nos presenta para salir adelante. Bueno, vos sos uno de ellos para muchos, muchas. Sí, primero desde el grado de que muchos me identifican como un exadicto, una persona que atravesé. Yo fui adicto de los 16 a los 30 años y ya hace 16 años que pude vencer esta problemática que estaba muy inmersa en mi vida y me había casi destruido. Y bueno, entonces recurren muchos llamados. ¿Adicto que a las drogas? A las drogas, sí, a la drogas. cocaína. Sí, Bien, sí, bien, bien. adicto a la cocaína específicamente. Bien. Estuve internado neuropsiquiátrico, me intenté quitar la vida 3 veces, viviendo en las calles, porque prefería drogarme que mantener un lugar para dormir. O sea, todo tipo de grado que vos puedas ver en mi vida existía, y que bueno, también tuve y tengo un papá que luchó para que yo pudiera internarme varias veces. Algunas veces quise, otras no. Algunas veces quise y otras no. Y ahí, vamos a puntualizar, ¿no? Porque cuando la persona no puede tomar decisiones, ¿no? Y necesita de un familiar que tome por él para resguardar su vida y la de muchos y la de muchas. Que esto es lo que apunta la mamá de Chano, ¿no? Porque, digo, cuando venga el defensor, después lo deja libre a la persona. La persona dice, la verdad es que yo me considero apto, la verdad que no le hago mal a nadie. Y de repente pasa lo de Pettinato, que incendia su departamento, que fallece una persona. Bueno, que se está investigando esta causa, ¿no? A raíz del incendio falleció esta persona. Y justamente la mamá de Chano dice, necesita ser internado para no dañarse y no dañar. Y es un poco lo que te pasó a vos. Por supuesto, digo, sí. Y esto de la familia y la preocupación, ocupación. Vamos a seguir hablando un ratito con vos, vamos a seguir desarrollando, pero también es necesario tener un especialista acá, y ya voy a saludar al psiquiatra Manuel Vilapiño. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por contactarse. No, Manuel, muchísimas gracias a vos por estar en el programa de hoy. Nos parece súper importante la voz de un especialista justamente en esto. Y tenemos que hablar, ¿no?, de la ley de salud mental. Y te digo que estuve leyendo algunos artículos, saqué algunos artículos acá, ¿no? Y quiero arrancar, ¿no? Bueno, el artículo 1 dice, la presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos, ¿no? Y habla de derecho, ¿no?, a que en el caso de internación involuntaria o voluntaria prolongada, las condiciones de las mismas sean supervisadas periódicamente, derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que lo asisten y de todo lo inherente a su salud y tratamiento, derechos a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de sus posibilidades. Estoy hablando de algunos artículos que marca la ley. Cuando hablamos de derechos, ¿no?, todos los derechos que tiene la persona, ¿no?, que va a ser internada. La ley de salud mental, usted como psiquiatra, digo, ¿merece ese cambio del artículo 20? A ver, la ley, respecto específicamente a lo que es el artículo 20, el riesgo cierto e inminente, existe hoy por hoy mucho debate, porque si uno lo focaliza en lo que dice el diccionario, significa, en cuanto a la atención que hace el psiquiatra, determinado tipo de decisiones que tiene que tomar, y si uno no lo hace
estrictamente como dice el diccionario, lo interpreta de una manera más abierta en relación a lo que diariamente vemos los psiquiatras y las psiquiatras en la atención de nuestros pacientes, podría manejarse con tiempos distintos a los que indica el artículo, ¿sí? Bien. Ya cuando entramos en el campo de las interpretaciones, porque seguramente existen cosas o aspectos que hay que trabajar. Total. Hay que entender que veníamos del campo de la peligrosidad, ¿no? Yo, como psiquiatra de urgencia durante muchos años, en varias oportunidades tuve que proceder, porque así correspondía, por un tema legal y porque el juez lo ordenaba, a internaciones que tal vez eran discutibles desde el punto de vista de lo estrictamente psiquiátrico. Hoy por hoy... A ver, lo que vos me querés decir, lo que me querés decir para que la gente también entienda en su casa, que por ahí el juez decía, bueno, esta persona debe ser internada y vos como profesional considerabas que no. Sí, tampoco, digamos, uno podía hablar con el juez y con los equipos auxiliares interdisciplinarios, pero había toda una serie de cuestiones que no estaban reguladas. Por ejemplo, pacientes que llegaban a cualquier hora de la noche y no tenían las mismas posibilidades en relación a los equipos presentes y demás. Bien. A lo que voy es que en función de eso se pasó a este tipo de medida que en cierta manera ha sido también muy confusa. Eso significa que probablemente haya que reevaluar y revisar qué ha pasado o qué pasa en relación a esto, sin volver a lo que en algunos aspectos para mí fue un exceso anteriormente. Todo lo que tiene que ver con nosotros, con la práctica en salud mental, tiende a lo subjetivo muchas veces. ¿Por qué? Porque no tenemos marcadores biológicos. Yo no puedo determinar en un momento X qué es lo que le está pasando a la persona a través de un análisis o de una resonancia. Solamente lo sé a partir de lo que escucho, de lo que veo y de lo que observo en la evolución del cuadro. Y eso nos da un sesgo. Lo que hoy dice el paciente ahora no necesariamente va a ser lo mismo que va a pensar el día posterior o varios días después. Por lo tanto, es verdad que es una limitación, como también lo era antes, y que es necesario actuar al respecto. De todas maneras, la complejidad o la polémica que cuando ustedes escuchan el tema de lo que dijo la mamá de Chano, que ha sido muy valiente porque es una mujer que tiene visibilidad, está respeto de madres como la mamá de Chano que no tienen esa posibilidad y ese acceso. Todos los días pasa esto. También hay que ver que, ojo, no pasa solamente por el artículo 20. Hay algo que es clave, que sí tiene de bueno la ley, porque la ley tiene aspectos buenos y tiene otros en donde la revisión puede ser necesaria. Un aspecto muy bueno es el presupuesto. El 10% del presupuesto en salud tiene que ir a salud mental. Pregúntense cuánto es el presupuesto actual. A nivel nación ahora lo van a duplicar, por lo que ya han referido y me parece muy bien, es del 2% del total de salud. Claro, no el 10% como dice la ley. Y hay provincias donde es el 1%. Entonces, con un presupuesto de ese tipo, obviamente que no van a estar, como decía muy bien recién el coordinador de REMAR o el referente de REMAR, que estoy de acuerdo, obviamente que no van a existir muchas veces las herramientas que tienen que existir para el abordaje de problemáticas de este tipo. Y terminamos focalizando todo en que el problema son los especializados o los monovalentes, o el problema son las internaciones involuntarias. ¿Se entiende? Porque lo de las internaciones involuntarias, en última instancia yo creo que equipos que sean objetivos, que sean empáticos y que sean éticos, de uno u otro estilo de pensamiento pueden sentarse a dirimir cómo solucionarlo. Ahora lo del presupuesto es una decisión de la clase política. Y ojo, no es de ahora, post pandemia. Hace 20, 25 años que estamos así o más en el tema de salud mental. Lo que pasa es que antes se miraba de costado y no se profundizaba. Ahora la pandemia lo visibilizó. No, y digo también, cuando uno hablaba de salud mental, no sé si coinciden, pero antes se hablaba de aquellas personas que tenían trastornos mentales, ¿no? Y acá el artículo 4 empieza a incorporar a las personas que son adictas. Entonces dice, las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de la política de salud mental. Y ahí se amplía un poquito más el margen de la población, ¿no? Que está dentro o que tiene que estar protegido dentro de esta ley. Entonces, si se amplía esta situación, bueno, se debe ampliar obviamente el presupuesto, lo que vos decís. Claro,
a ver, las adicciones, para todos aquellos que trabajamos en este campo, todos sabemos que cuando ya empezamos a hablar de adicción en sí, estamos hablando de enfermedad. ¿Por qué? Porque ya se comporta como una enfermedad metabólica como son las demás, como puede ser una depresión, como puede ser un trastorno bipolar, un trastorno de ansiedad, y va a requerir un abordaje interdisciplinario que aborde cada uno de los factores que da lugar a que la enfermedad adictiva aparezca. Entonces, está bien en realidad que esté dentro del campo de la salud mental. ¿Por qué? Porque es lo habitual. Si no estamos entendiendo de que es un tipo de problemática o de patología diferente, cuando en realidad muchas veces comórbida con otro tipo de cuadros que atendemos nosotros. Miren, piensen que nada más que por la pandemia se han triplicado las causas en la Argentina, esto por estudios de investigación serios, tanto de trastorno de ansiedad y de depresión, y eso que no se han podido todavía, o por lo menos no hay resultados de lo que se haya medido en torno al tema de adicciones, que también se debe haber triplicado o cuatriplicado. Estamos hablando de tasas muy altas, que ya eran altas antes de la pandemia. Lo positivo de todo este tema de la ley es que ha permitido esto, vislumbrarlo, hablarlo. Visibilizarlo. Que ustedes, sí, y que el mismo periodismo también lo haya, digamos, percibido para ponerlo en el escenario. Porque acá hay mucha gente en el medio que durante décadas ha estado sufriendo, pero no solamente en relación a un artículo de una ley, sino en relación al no ser escuchado. Claro. La gente que sufre trastornos mentales de todo tipo, en general, no son escuchados y sus familias tampoco. No, y además... ¿Por qué? Sí. Por el estigma. Sí, no, y además todo el proceso, si el director me puede poner, ¿no?, el artículo para hacerle conocer también a la gente de a poquito, ¿no?, el artículo 20, ¿no? Ahí está, y si me dan tiempo de buscarlo acá, perfecto, excelente, muy bien. El artículo 20 dice que la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sea posible los abordajes ambulatorios. Y solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Para que proceda la intervención involuntaria, además de los requisitos comunes, a toda internación debe hacerse constar. Y vamos a la siguiente, ¿no? La siguiente placa, ¿no? Dictamen profesional del servicio asistencial que realice la internación. Se debe determinar la situación de riesgo cierto e inminente a que hace referencia el primer párrafo. Bueno, más allá de esto y sigue, ¿no? Es bueno conocerlo, decimos a la gente que está en acceso a todo. Lo que quiero puntualizar, ¿no?, que uno se puede buscar esta ley y puede puntualizar este artículo. Lo que quiero hacer ver, ¿no?, es que todo el proceso que necesita llevarse, es decir, a través de una junta médica debe realizarse, ¿no?, de que es riesgoso lo que tiene, luego pasar al juez, el juez determinar. Digo, el proceso es muchísimo. Tedioso. Sí, en realidad, cuando la persona está enfrente del equipo tratante, es como más sencillo, porque el equipo tratante puede decidir la internación involuntaria y avisar al juez. El problema es todo lo que pasa en el medio, como bien decía usted. ¿Sí? ¿Cuál es el inconveniente ahí? Si esto ocurre en la casa o lo que sea, si tiene que irlo a abordar un equipo en general de médicos no especialistas, o aún siendo especialistas, para poderlo llevar a internar en contra de su voluntad, ahí, más allá de lo explícito, porque uno podría ampararse en determinadas cuestiones de la ley para poder hacerlo, más allá de lo explícito, saben que entra en juego lo implícito. ¿Y lo implícito qué es? Todo lo que ha pasado en el medio en todos estos años y que ha dejado secuelas en los profesionales de salud, en los pacientes, en sus familias, respecto a decisiones que a veces se toman y que terminan siendo perjudiciales por parte, por ejemplo, de los profesionales de la salud. Psiquiatras que han tomado cierta medida para proteger al paciente y han finalizado o han terminado con una denuncia judicial en su contra y todo lo que eso implica. Digo, esto ha ido pasando y por lo tanto, implícitamente, ¿qué ha pasado? Se toman muchas más consideración y muchas más precauciones al momento de intervenir, lo cual no siempre está bueno en relación al paciente y su familia, ¿se entiende? Entonces, ¿a quién culpamos de esto? ¿A los profesionales que son los que están en lo agudo del problema y que después terminan teniendo algunas veces consecuencias complejas, o a los pacientes de la familia? A ninguno de los dos, porque esto no tiene que ver con esto tiene que ver con algo mucho más complejo, que, como digo, excede a la ley.
excede a la ley tiene que ver con una cuestión social, cultural y política fundamentalmente. Y bueno, pero, Si hoy la salud bien, mental estuviera en la agenda política, la realidad sería distinta. Hoy no estaríamos donde estamos, más allá de la ley. La ley en algunos aspectos ni siquiera se ha podido implementar. Ni siquiera no. hemos podido contar con ese presupuesto del que hablo, con dispositivos intermedios y toda una serie de cosas. Por supuesto que hay cosas para rever, sí, sin duda. Pero también tiene cosas muy buenas que es necesario conservar. Bien. ¿Quería hablar? Sí, sí. Ahí está. No, Hable nomás. no, me parece, coincido en muchísimas cosas con el doctor y lo que yo creo que en lo que más coincido que es algo totalmente político, porque cuando la política entiende que hay que corregir algo necesario y imperioso, se pone de lleno y lo logra. Yo creo que acá lo que, en medio de todo esto, la política y la modificación de la ley, hay una realidad tremenda que hay padres y madres desesperados llamando por teléfono diciendo, mi hijo en cualquier momento le pegan un tiro, se muere de una sobredosis, él no quiere saber nada con internarse, no entró en esta conciencia y mientras entra en esa conciencia de yo necesito ayuda y decido internarme, necesitamos una ley específica de adicciones, creo que habría que agregarla, anexarla o crearla para una intervención rápida, porque vos dijiste algo muy importante. Entre que hay una junta médica y un juez, y esto, la vida con malos peligro. resultados, el proceso. Exactamente, y lo que necesitamos, bueno, yo lo voy a decir, el otro día yo me puse a investigar llamando un 0800 de adicciones muy conocido y me pusieron un violín 15 minutos y después de un violín de 15 minutos que sonaba en mi oído, me atendió un profesional muy amable, muy querible, pero el profesional hasta que me dio un turno dentro de 2 semanas, yo necesitaba ayuda, si yo me pongo en el lugar que fui adicto, inmediata, en ese momento, ya. Corre vida en mi vida, peligro, o como decís vos, yo puedo estar drogado, agarro un auto y sin querer, sin tener la voluntad de hacerlo, atropello a alguien. Creo que hay que tomarle más atención y no se le está prestando atención a algo tan importante, porque a través de las adicciones y el consumo problemático de las drogas viene derivado de muchas cosas. Homicidios, asaltos, inseguridad, problemas intrafamiliares, violencia de género, tantas cosas. Sí, perfecto, sí, sí, la verdad es que hay un montón. ¿Cuál es la, como psiquiatra, digo, más allá de que esto obviamente lo que estás llevando, Manuel, tiene que ver con el tema político, pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución que le ves a esto? Porque la verdad es que, bueno, hoy está en boca de todos, hoy estamos visibilizando este tema, pero también creo que es un granito de arena de cada uno. Digo, es un granito de arena de la familia, del paciente, de los médicos, del Estado, de... Absolutamente. A ver, el Estado puede hacer la parte que le corresponde, pero el núcleo de toda sociedad es la familia. La familia en sus diferentes formas, como la entendemos hoy. Y esto es clave, eso es indelegable, todo lo que tiene que ver con la educación, la contención, el cuidado que puede brindar una familia. Lo que decimos es que el Estado tiene una parte de responsabilidad en el sentido de esto, de todo lo que tiene que ver con la prevención, con la promoción y con la asistencia. Desde ese lugar, pero yo coincido, esto no es un tema únicamente del Estado. No. Sí es verdad esto que decían respecto a que si desde la clase política se quiere introducir un tema y trabajarlo y modificar, vuelvo a hablar, no el tema básicamente, únicamente en realidad de la ley, sino otras cuestiones que son estructuralmente muy complejas y que los que llevamos muchos años en esto sabemos que existen y que no se corrigen solamente con el esfuerzo de la sociedad, se corrigen con decisiones en serio. Si durante 20, 30 años un área de la salud no ha sido tenida en cuenta, no esperemos que esto se corrija por modificar un artículo de una ley. No, lo que sí está claro es que tiene... Sí, perdón. No, perdón. Seguí vos. Que tiene que ser intersectorial la mirada, es decir, las diferentes disciplinas, los diferentes sectores tenemos que trabajar en todo lo que tiene que ver con esto, con prevención, con promoción y con asistencia, y en la ley específicamente también. Sí, no, y además sumo, ¿no?, que digo, que la ley habla de derechos y me parece súper importante los derechos que tenemos todos los ciudadanos, pero es fundamental. Pero acá es ponerse de acuerdo, porque a ver, necesita ayuda. Yo me pongo en lugar de la familia, me pongo en lugar voy a puntualizar específicamente
sé que hay muchos casos, pero voy a puntualizar en el caso de las mamás, de los papás, ¿no? Que tienen hijos que necesitan ayuda, ¿no? Y que el defensor va y dice, no, la verdad es que no puede estar acá, lo sacamos, y es, por favor, necesito que internen a mi hijo porque o se va a quitar la vida a él, o va a pasar algo grave, y nadie escucha a esas familias. Me pongo en ese lugar, que es fundamental. Digo, ¿cuántas familias nos están mirando en este momento y que lucharon y que hicieron todo el trámite, que necesitan, y que el hijo o la hija vuelve a caer y vuelve a caer, hasta que sucede algo que es o el suicidio, o terminan asesinando, o terminan y digo, eso es lo grave, me parece. Sé que te tenés que ir, pero te quiero cerrar con esto y quiero que me digas algo con respecto a eso. No. Perdón. Gracias. No, es que es así. A ver, por supuesto que todo lo que tiene que ver con los trastornos mentales no está, digamos, no toda persona, en realidad es un mínimo porcentaje las personas con este tipo de problemáticas que terminan en un acto delictivo, mínimo. La gran mayoría, como decía la madre de Chano, el riesgo para sí mismo, Sí. y el sufrimiento eterno para esa persona y para su Entorno. círculo íntimo. Si nosotros nos corriéramos del estigma y nos corriéramos del rótulo, todo sería mucho más sencillo. Estas problemáticas han venido para instalarse en serio en la sociedad, y lo están haciendo. Y cuando tomemos registro de esto y digamos, a ver, esto le puede pasar a cualquiera, porque realmente le puede pasar a cualquiera, nadie está exento. Nadie. Convengamos que la genética y los factores psicológicos, sociales y ambientales se ponen en juego, por lo tanto, nadie está exento. Cuando entendamos eso, probablemente vamos a ser más empáticos y vamos a ser también más firmes en solicitar lo que tenemos que solicitar en relación a los derechos nuestros y fundamentalmente de esas personas que, como dije antes, no alcanzan nunca a ser escuchadas. Esperemos que tal vez así sea. Sí, la verdad es que sí. Manuel, te quiero agradecer, muchísimas gracias. Sé que estabas con los tiempos justos y de verdad es que estés hoy en el programa hablando. Sos muy claro, sos un gran profesional, así que te agradezco por ello. Muy amable, muchas gracias. Un placer. Gracias, Manuel. Bueno, y ahora me quedo con vos, me quedo hablando de lo que es la parte de la vida, ¿no? Digo, esto es parte de la vida, aparte estábamos hablando de la parte profesional, otra mirada, pero también el día a día, ¿con qué te encontrás? Digo, me imagino que te encontrás con una variedad de personas con su propia situación y sobre todo con el auxilio. Y remarco esto porque digo, me ha tocado estar con familias amigas y decir auxilio y no son escuchados hasta que pasa algo. Es así. Mira, para decirte que la semana pasada me llamó una madre que está tan desesperada por no poder ayudar a su hijo, por esto que es mayor de edad y no toma una conciencia, que me dice, tenemos que hacer algo. Y me decía, ¿me ayudás a armar una agrupación de madres desesperadas por sus hijos? Hagamos algo para impulsar. Y bueno, déjame pensar cómo te puedo orientar, cómo te puedo impulsar con esto, porque es una frustración. Es más, las llamadas de pedidas de auxilio triplican los familiares de que no pueden hacer nada con sus hijos, de familiares que dicen, tengo un hijo que quiere ser ayudado. Es mucho más el que no toma la conciencia del que toma conciencia. Y uno se preguntará, ¿no? Gente que me está mirando, la familia es fundamental, pero a veces la familia se cansa. Digo, la familia es fundamental, pero a veces la familia se cansa de lucharla. Y de no encontrar recursos, y si los encuentra los recursos, después vuelve a caer en la misma, y vuelve a caer, y vuelve a caer. Me imagino que también te encontrás con esa situación. A menudo, sí. Bueno, una vez me llamó un padre y me dice, está mi hijo en mi casa, se está drogando, no sé qué hacer, venía a buscar y llévatelo. Claro, repodrido el padre. Claro, la verdad que y bueno, te lo puedo hablar de una experiencia personal, porque mi papá me internó 7 veces, o sea, 7 veces que yo accedí y fui a hacer el tratamiento. Sí. Y mi papá intentó todos los medios posibles. Y ya lo último, en las últimas internaciones, que después las tomé yo la decisión de venir a internarme, me dijo, ahora arreglátela vos solo. No da más, papá. Porque como diciendo, yo ya hice todo lo que pude posiblemente. Entonces, ahí entra el riesgo, ¿no? Y después hay otro problema que es la coadicción. Pero vos salías porque querías salir, o porque los médicos te decían, bueno,
ya estás apto para salir. No, casi todos los complementé los tratamientos. Bien. Pude lograr la mayoría de los tratamientos terminarlos. Lo que pasa es que no digo que no hayan servido los tratamientos, porque decir que un tratamiento no te sirvió no es correcto, sino que son procesos diferentes. Bien. Entonces, en alguno pude tomar cierta experiencia, en otro cierta, y llegó un momento de mi vida, a los ¿Pero por qué no tomabas conciencia tomaba. Tomabas conciencia. Conciencia tomaba, sino Sí. por el momento... De que, loco, estabas haciéndote mal a vos y estabas haciéndote mal a los que te Sí. rodeaban. La conciencia la tomás. Lo que pasa es que son diferentes etapas de la vida. Yo quizás a los 16, que me interné por primera vez a los 16 años, no tenía una cierta convicción real de lo que iba a hacer. Bueno, voy a tratar de zafar, vamos a ver si me pongo un poco las pilas, porque este es como los pibes. Entonces, me voy a poner un poco las pilas, limpio un poco la imagen con la familia, y después, bueno, salgo y veo cómo hago. Y no intento. Y otra cosa es cuando llegas a los 30 años, después de haber tenido varios procesos, varios intentos de suicidio, oportunidades perdidas en la vida, decir, basta, che, ya tengo 30, necesito dar un cambio rotundo en mi vida porque quiero algo diferente. Bien. Son dos realidades diferentes. Por eso son dos etapas de encarar las cosas, ¿no? ¿Cuánta gente estamos ayudando, ¿no? con esto? Y digo, lo que falta. Digo, hoy está en boca de todos y me parece fundamental visibilizar y me parece fundamental también tu testimonio para que mucha gente que esté del otro lado se identifique también con... ¿Cómo cuando uno arranca, ¿no? en esto, ¿sí? ¿Por qué arranca? Que es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué arrancas? Digo, arrancás porque te querés hacer el vivo y querés probar algo y después no puedes dejar, porque la realidad te sobrepasa y no querés ver lo que te está sucediendo y querés entrar en otro mundo. Yo te lo puedo contestar, Sí. mirá. Puede haber muchas variantes más, ¿no? Pero te marco tres lineamientos primero. Primero, la curiosidad. El ser humano es curioso. Y el joven, pues tenemos edad de consumo inicio ya para abajo, estamos hablando de 10, 11 años en la República Argentina, estás en una etapa que querés aún más conocer cosas de la vida. 2, un vacío. Todo ser humano, vos, yo, todos los que estamos acá, tenemos un vacío, crisis, situaciones, cambio, familia, trabajo, pareja, etc. Y eso, a entrar en esos momentos, generado con una curiosidad, se agrava la posibilidad de entrar en un consumo. Y la tercera, que esto tiene mucho que ver en estos momentos, es la presión grupal, o si lo querés modernizar, como se le dice ahora, es bullying. Entonces vos hoy tenés en estamentos del primario y secundario, donde cuando vos ingresás, ya está instalada la droga. Entonces, como está instalada la droga, vos tenés un grupo que para poder pertenecer te dicen, che, prueba esto, prueba aquello. Ah, no, vos sos aburrido, vos sos un careta. Entonces, sumado a la curiosidad, sumado a tus problemas personales, sumado a esa presión, vos tenés un potencial adicto. Bien. ¿Cuál es tu función hoy? Digo, pasaste por todo lo que pasaste. ¿Cuál es tu función? Digo, quiero ayudar a... Sí. Pero sí. ¿se ayuda? Digo, cuando uno quiere ayudar, también necesita medios para ayudar. Sí. ¿Están esos medios? Sí. Mirá, yo te explico. Nosotros, como yo estoy trabajando hace muchos años como coordinador de REMAR. A través de la coordinación de REMAR pudimos visualizar algo que es muy importante, además de ayudar el caído, el herido por la droga. Sino también aprendimos que también es bueno prevenir. Es mejor que alguien no llegue a eso. Porque una vez que cuando estás en el problema ya se hace mucho más difícil. Y la problemática que tiene Argentina y también Mendoza es que por muchos años nos hacen políticas serias, estables y firmes, sostenidas en el tiempo en prevención. O sea, darle las herramientas a una persona para que tenga la información necesaria y real para tomar una decisión con una información y no una desinformación. Y en este caso es decir, si yo me voy a drogar, está bien, esto está bueno porque me está piola, va a pasar esta sensación, está lindo, pero voy a tener este problema y poder tomar una decisión. Entonces salimos a hacer mucha prevención. A través de esta prevención que salimos a hacer en todos los colegios secundarios, que hoy lo estamos cambiando por primarios, quinto, sexto y séptimo, porque cuando vos entras en primer año, ya está ahí.
surgió esta posibilidad y estamos trabajando ahora en la Municipalidad de Las Heras. Yo soy el coordinador de adicción en el municipio ahora. Y estamos con una gran... Ahora tenemos 92 colegios que visitar con su folleto preventivo, donde dice lo que te hace la droga. O sea, está bien, la marihuana te vas a reír, te vas a divertir, esto, lo otro, pero trae estas consecuencias a mediano y largo plazo. La pregunta que uno se hace y cuando leía, ¿no?, el tema de la ley es, ¿cuándo? Porque uno puede decir, a ver, quien no está mirando, decir, bueno, la verdad es que yo me drogo, poner cuando salgo, los fines de semana, únicamente, cuando estoy con amigos. ¿Cuándo eso se vuelve una adicción? Algo que no puedo controlar. Bien, qué buena pregunta la tuya. Y eso, una adicción, porque cuando hablamos de la palabra adicción, bien, justamente viene del griego que es no habla, entonces a través de lo que uno no puede exteriorizar, lo que uno tiene muy metido para adentro, uno tiende a esclavizarse. Además, la palabra adicción se usaba en la época de los romanos y se le decía adicto al esclavo. O sea, es cuando te hace esclavo la sustancia, en este caso estamos hablando de consumo problemático. Entonces, ¿cuándo te hace esclavo? Cuando vos entendés que te hace mal y vos decís, pará, gasto un montón de guita, me trae problemas sociales, familiares, de salud, lo tengo que dejar. Bien, me voy a plantear, yo siempre solía a los jóvenes, ¿querés tomar una prueba? Bueno, vos decís que no sos adicto a la marihuana, que no sos adicto a la cocaína, no sos adicto al alcohol. Perfecto, está bien, te doy crédito. Entonces, si vos sos tan libre para poder dominar eso, tomate 2 meses de salir, divertirte, sociabilizarte con tus amigos y no tomar ninguna de esas sustancias que vos justamente estás haciendo, y vos no lo podés lograr de ponerte un tiempo sin poder lograrlo ese tiempo, ya sos esclavo, ya sos adicto. Bien. Porque no la podés controlar. No puedes controlar. Y te controla vos. Yo sabía que... Cuando ya en un momento gastás fortuna, cuando todos los días tenés que... Yo consumía cocaína y sabía que estaba tomando, tenía riesgos con la ley, que tenía riesgo de salud, que me podía morir de una sobredosis en cualquier momento, de hecho las tuve. Sabía que tenía problemas con mis padres, sabía que estaba en la ruina por la cocaína, y aún así me levantaba a la mañana y digo, hoy no consumo, y seguía consumiendo, yo soy un adicto. Ahí está. Y sobre todo porque tenés la necesidad de que te hace falta eso. Que sin eso no puedes vivir. Exactamente. ¿No? Me imagino. No, es que se torna así, se torna así. O sea, los adictos que vienen ya a una internación, que estamos hablando de esto, es una persona que no tiene ningún tipo de control, ¿no? De que sabemos que ya no tiene casi una cuestión laboral, ni un proyecto estudiantil, problemas familiares, problemas de salud, ¿no? Y bueno, como la mamá de Chano que pide ayuda porque sabe que está en un borde inminente de riesgo. ¿Es fácil conseguir la droga acá? Voy a hablar de nuestra provincia porque estamos... Sí, digo, ¿es fácil? Digo... Por supuesto. Claro que sí. Yo lo dije una vez... Digo, yo no tengo un mango. Por ahí que no tengo un mango en la calle. Sí. ¿Con qué me...? Yo no tengo un mango, ¿no? No tenés un mango y querés consumir. Quiero consumir. Y vas a tener que salir a delinquir para poder conseguirlo. Este es un tema. Y una vez yo le dije en un medio que después se repercutió en muchos lados, pero le digo la verdad. Vos haces 5 preguntas desde aquí, desde el centro, haces 5 preguntas y sabes dónde venden. O sea, no vas a tardar mucho para enterarte. O sea, está en manos de todos. En manos de todos, exactamente. Fácil acceso. Sí. Bien. Quiero cerrar esta nota. La verdad, haría 3 programas así. Digo, es muy difícil por ahí. Ustedes en casa que nos están mirando, es muy difícil porque uno no sabe cuándo va a terminar esto. ¿No? Uno no sabe cuándo va a terminar, cuándo va y qué aporte uno está haciendo también como medio, como... hace falta muchas cosas, como dijo nuestro médico psiquiatra, hace falta muchas cosas. Sí. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Y sobre todo que hay algo fundamental que hablamos de vida. Hablamos de vida. Vida. Y eso hay que enfatizarlo. La última pregunta que te hago, ¿cuándo uno se siente recuperado? ¿Cuándo uno dice, estoy recuperado de esto? Bien. ¿Cuándo vos te sentiste particularmente que dijiste, estoy recuperado? Sí. Hay muchas formas, ¿no?, de sentirlo esto que vos me estás preguntando. Hay muchos que dicen, yo lucho a diario con esto. Y dicen, ¿no? Hay muchos que piensan, dicen, mira, yo día a día lucho para no seguir luchando contra las drogas. Personalmente no es así. Yo llegué a un punto de mi vida
cuando ingresé y me rehabilité, que yo te digo, yo no me levanté luchando por dejar de drogarme. Yo hoy me levanto luchando para que otros salgan de esto. Y creo que eso es un gran motor donde me impulsa a que cada vez sea más parte de mi pasado eso. Pero contestándote bien directamente, yo creo que cuando yo me sentí rehabilitado y que salí de esto, cuando empecé a disfrutar la vida. Disfrutar la vida, porque para mí sentarme a ver una película, sentarme a comer con amigos, ver nacer hijos. Yo tengo hijos y tuve hijos antes de rehabilitarme y no pude disfrutar a un hijo que tengo hoy en Buenos Aires, precioso, 23 años, no pude disfrutar toda su infancia. Y hoy pude disfrutar mis hijos, sentarme, verlos en el jardín. Eso es un símbolo de la rehabilitación, es decir, esto es vida. Bien, esto es vida, esto es volver a... Esto es vida. Por último, un mensaje a todos aquellas que nos están mirando, ¿no? Y que tienen un familiar o un amigo. ¿Hay esperanzas? Hay esperanza. Y si querés les puedo dejar un mensaje. Si realmente estás pasando un problema con las drogas, estás perdido, estás desilusionado, creís que ya no hay salida, te quiero decir que hay una salida. Y que somos muchísimos los que hemos salido, gracias a Dios, de las drogas y que podés salir. Bien. Solamente tenés que pedir ayuda y reconocer que tenés un problema. Bien, Víctor, están llegando muchos mensajes a nuestro WhatsApp. Desde ya le queremos agradecer a la gente al 261-300-1600 con un montón de historias. Lo vamos a compartir en la segunda parte que vamos a hacer seguramente de este programa porque nos faltó mucho. Te los voy a trasladar, los mensajitos, ¿sí? Dale. Hay mucha gente que necesita de tu aporte. A vos que estás en casa, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un tema delicado, un tema difícil, pero que sin lugar a dudas hay que visibilizarlo. Visibilizarlo para comprender, visibilizarlo para entender, visibilizarlo para que nos escuchen. Gracias a vos por aportar tu granito de arena y como siempre digo, si entre todos podemos aportar, las cosas van a cambiar de poquito, paso a paso, pero van a cambiar. Gracias por acompañarnos. Chao.